Hebreos 2:10. Amén. Dice así la palabra: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor y consumador de la salvación de ellos. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra. Vemos acá como lo dice, convenía a aquel, dice, convenía a Dios, dice, por causa de las cosas que todas subsisten y por quien las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, la salvación, perfeccionarse por aflicciones al autor y consumador de ellos. O sea, perfeccionar, como dice acá la palabra, a Jesucristo por aflicción. Y acá es cuando nos preguntamos, hermano, ¿por qué perfeccionar a Jesucristo si es un ser perfecto, ¿no? Es el Hijo de Dios, tiene la misma comunión, el mismo acuerdo, el mismo plan. Y vemos que esta palabra, para profundizar un poquito, en cuanto a la perfeccionar por aflicciones, la palabra perfecto viene de la palabra griega teleio, que significa llevar hacia la meta, llevar a consumar o a completar. Y en este sentido, el autor y consumador de la salvación nuestra, es justamente Jesucristo. Y dice, perfeccionar por aflicción. Entonces llevó a cabo en esa obediencia, en tomar el plan de Dios, en tomar la cruz, vemos, llevó a cabo la salvación nuestra. Entonces tenemos que entender, hermano, que un líder o jefe, como se venía enseñando esta semana, porque decía que no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino a Jesucristo. Y cuando dice Jesucristo, vino a ser jefe de ellos. Entonces, jefe quiere decir un líder perfecto en obediencia. Entonces, ahí ya lo lleva Pablo cuando dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, así como nos pide en cada pecado, hermano, entrando ya en el detalle, cuando nos pide humillación sobre cuál o tal pecado, tenemos que llevar la obra a cabo, tomar la cruz para matar esa manifestación del pecado, para crucificarla a la manifestación del pecado, eso que se levanta, que batalla contra nuestros pensamientos, que nos separa de la presencia del Señor, y eso lo tenemos que llevar a cabo como Jesucristo mostró en su ejemplo y lo llevó a cabo. Nosotros también, tomando la cruz, de la misma manera lo llevamos a cabo. ¿Y qué es tomar la cruz? Tomar la cruz también habla de su sacrificio, habla de aceptar. Y digo, el sacrificio, ¿por qué? Pongámonos en contexto. En ese tiempo la contención o el altercado, ¿contra quién era? Eran contra los judíos. Los judíos no tomaban la cruz. ¿Por qué? No estaban tomando el sacrificio por válido. No tomaban, ¿por qué? Porque no creían. Ese era el altercado. Y así también, de la misma manera, cuando nosotros nos enojamos, no queremos humillarnos, no queremos arrepentirnos de nuestro pecado, estamos alejados también de ese mismo sacrificio y no tiene efecto. Él lo hizo, pero falta que nosotros, como pueblo, también tomemos la cruz, que pidamos perdón, como dice acá la palabra, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor y consumador de ellos. Y entonces así también a nosotros, hermanos, de alguna manera podemos decir, en el ejemplo de paralelismo, podemos decir que nosotros, humillándonos, también estamos haciendo de la misma manera que Jesucristo. Tomamos la cruz, como dijo Pablo, decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dice en 1 Corintios 11. Entonces así también nosotros, cuando vamos confesando nuestros pecados, cuando le vamos pidiendo perdón para que nos dé un corazón arrepentido sobre todo, es cuando vamos a matar esa vieja esencia, eso contra lo que altercamos contra el Señor. Y observando un poquito el dibujo del domingo que se hizo, decía, palabra de un lado y oración de la otra. Y yo en eso quería completar un poquito. Palabra de un lado, con fe, oírla, juzgarse la incredulidad, y el otro lado, la oración. ¿Pero con qué la oración? Con arrepentimiento. Eso es la humillación, arrepentimiento. Que muchas veces oramos, queremos no sentir la manifestación, pero no queremos despojarnos del pecado.
Entonces defendemos nuestras maneras y no hay arrepentimiento en la oración por más que oren. Porque hay mucha gente que ora acá, que está tiempo y tiempo en oración, pero no tiene ese cambio de actitud. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en su oración. Tampoco hay fe en la palabra, porque escucha y no le es de provecho, porque no es acompañada de fe. O sea, está la incredulidad en gran manera, manifestada. Entonces, por más que uno ore, como dice la palabra, la oración del que no oye la ley o que no obedece la palabra es abominable. ¿Por qué? Porque simplemente quiere ser libre para pecar otra vez. No hay arrepentimiento de sus acciones, sino que lo que quiere es solamente ser libre de su tormento. Entonces vemos acá, en el ejemplo perfecto de Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, Cristo es alfa y omega, Cristo es originador, Cristo es el principio y el fin, el que comienza y termina la obra. Entonces la lleva a cabo. Y así, de esa misma manera, nosotros, tomando la cruz, tenemos que hacer lo mismo, digamos. Tenemos que hacer lo mismo, no solamente comenzar, sino terminar, llevar a cabo la obra de crucifixión para que muera nuestro pecado. Y te pone aflicciones. ¿Y esas aflicciones qué son? El descontento, la raíz de amargura, el desacuerdo, la pelea, la contienda, el odio, la división, todo eso que está en nosotros, que se manifiesta. Entonces se manifiesta la aflicción, se manifiesta el desacuerdo, la raíz de amargura, pero ahí nos está mostrando el pecado. De alguna manera, aunque sea injusto o injusto, nos está mostrando el pecado, la manifestación que tenemos por dentro, por la cual hay desacuerdo y no podemos llevar a cabo la obra completa como la hizo Jesucristo. A ver, dice así en Hebreos 5:8. Vamos a apoyarnos en esta palabra y vamos a entender el concepto de cruz, porque hablamos siempre de la cruz, pero la cruz es arrepentimiento, es crucificar la vieja esencia, es crucificar todos mis pecados que me dominan, por la cual tengo tormento. El tormento no es solamente por las circunstancias que estoy pasando o porque mi hermano tiene un desacuerdo conmigo, sino que el tormento es causa de nuestra esencia, de nuestro origen. Y de alguna manera el Señor permite que se manifieste el pecado y nos pone en la lucha, nos pone en esa meta, nos pone en esa prueba. ¿Para qué? Para que nosotros pidamos perdón. En esa prueba, como dice la palabra en 2 de Corintios, no, 1 de Pedro 1:6, dice, para que probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Entonces nos prueban, nos duele la prueba, duele. La prueba nos trae contención, la prueba se manifiesta la escoria, la prueba saca lo peor de nosotros. ¿Pero para qué? Para perfeccionarnos en el camino del Señor, para mostrar lo mejor que quiere mostrar el Señor en nosotros, la esencia de gozo, de paz, de alegría, o sea, transformar nuestra vida. Simplemente esto, dice en Hebreos 5:8, vamos a entender un poquito acá, Hebreos 5:8, dice así la palabra: aunque Él era, por lo que padeció y aprendió, aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos acá la palabra, el primer versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora nos preguntamos, ¿por qué aprendió obediencia a Jesucristo? Bueno, si nosotros le buscamos entender un poco, buscamos interpretarlo un poco a este versículo que dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea, que se manifiesta la obediencia ¿en qué? En las aflicciones, porque tenemos persecuciones. Y el Señor dice, matá esa vieja esencia. Por ejemplo, el rencor. Y vos no querés despojarte del rencor. Entonces, ¿cómo se va a manifestar la obediencia? Y ahí es cuando yo tengo que pedir perdón para poder obedecer, para poder aplicar la cruz, para poder destruir el pecado. Dice, por lo que padeció, por lo que pasó, por esa aflicción, aprendió obediencia. Y nosotros tenemos distintas
persecuciones, aflicciones que estamos pasando. Y el Señor quiere que obedezcamos como lo hizo Cristo y llevó a cabo la obra para destruir el pecado y para que en esa muerte tenga resurrección. Y así también nosotros, al tomar la cruz, de la misma manera, cuando hay arrepentimiento, crucificamos al viejo hombre, muere la vieja esencia y llevamos una vida resucitada, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de liberación en nuestra mente. Eso es desacuerdo. Y cuando tenemos opresión, carga, cuando tenemos ese malestar, hermano, es por causa del pecado, es por causa de la manifestación de Satanás, por falta de que no nos estamos humillando como el Señor quiere. Ese corazón arrepentido, Señor, dame un corazón arrepentido, porque no puedo tomar la cruz, porque tengo la mente bloqueada, porque no puedo entender tus maneras. Yo creo que, hermano, y quiero ser sincero un poco, yo creo que si agarran hebreo, la mayoría no lo entiende. Porque es una cosa que vos tenés que entrar en la profundidad y estudiar. Y muchas veces hasta te vuelve loco la palabra. ¿En qué quiso decir acá? ¿Por qué la complicó tanto el Señor? ¿Por qué no buscó la manera más fácil de entender la palabra? O sea, uno en su mente natural, hermano, entiende así. Pero ¿qué pasa? Cuando te habla el Señor, te muestra esa cruz. Te clarifica la palabra, te saca de la oscuridad y te lleva a la mente a tener esa claridad. Como dice la palabra, teniendo la mente entenebrecida, que la tuvieron los judíos. Y así muchas veces nuestra mente está en tinieblas. No entendemos ni siquiera el concepto básico del arrepentimiento, que es pedir perdón, que nos dé un corazón contrito y humillado. ¿Para qué? Para ser libre de ese tormento, de ese sufrimiento. Tenemos el ejemplo perfecto de cruz. Vemos el ejemplo en Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y en qué lo imitó Pablo? En tomar la cruz, en ese corazón arrepentido, presento el pecado, muere ese viejo hombre, como dice en Gálatas 2:20, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, o sea, mi pensamiento, mi esencia satánica ya no me domina, sino vive Cristo en mí. ¿Quién está dominando? Cristo. Y cuando domina Cristo, sentí la paz, sentí el descanso, tenés seguridad. Y esto es lo que nos da el Señor, hermano, a partir del entendimiento de la palabra. Y cuando hay arrepentimiento en nuestra oración, ese arrepentimiento de nuestra vida, Señor, perdóname, Señor, dame convicción de mi pecado, haceme entender mi locura, hazme entender mis transgresiones, como decía David. Y cuando entendemos, hermano, y nos arrepentimos, ahí podemos ser libres. Y nos damos cuenta, hermano, que estamos equivocados. Nos damos cuenta que estamos alejados de la presencia del Señor. Nos damos cuenta, hermano, que no sabemos nada. Que como decía ayer en la palabra, somos soplo que va y no vuelve. Un tiempo estamos, después pasa nuestra vida, nos llora en un momento y después al olvido, hermano. Hasta nuestra sepultura queda olvidada muchas veces. Pasa 1, 2, 3 años, ya pasó el dolor, pasó el recuerdo, pasó todo. ¿Por qué? Porque somos soplo que va y no vuelve, hermano. No somos nada. Y cuando dice soplo que va y no vuelve, que somos del polvo, somos formados de esencia de pecado. Esa es nuestra naturaleza y eso debemos arrepentirnos. Tomando la cruz, arrepintiéndonos, Señor, dame un corazón arrepentido, que mi oración haya esa declaración de pecado. Porque hay tormento la mayoría de las veces. Muchas veces uno está orando y empieza a hablar en lengua, y vos decís, bueno, está orando intensamente y de repente, ¡guau! Eso es porque es acumulación de pecado, hermano. Es acumulación de pecado. Falta de arrepentimiento. Entonces uno se tiene que arrepentir. ¿Para qué? Para ser libre. Entonces muere esa vieja esencia. Y como dice acá la palabra, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces yo entendí, hermano, que muchas veces el Señor nos lleva a la escuela del dolor y cuesta obedecer en esa manifestación. Nos hace doler, nos duele porque no nos queremos despojar, porque sentimos que tenemos razón por cuántas cosas, hermano, nos hace padecer en necesidad, en enfermedad, y uno no quiere padecer por eso. Pero es necesario padecer, como dice la palabra, la cual opera en el sufrir. En 2 Corintios 1:6, opera la consolación de Dios en el sufrir. Entonces tenemos que padecer, sí, porque estamos sujetos a vanidad. Entonces se manifiesta la vanidad y después se manifiesta la vida de Cristo cuando hay arrepentimiento. Entonces,
pido perdón, confieso mi pecado, lo que domina el tormento que te tiene atado, que no te deja avanzar, que parece que vas para atrás en lugar de adelante, parece que no tiene sentido el camino del Señor. Pero cuando confesás el pecado y sos libre, le encontrás ese sentido, porque empieza a entrar el descanso del Señor, empieza a dominar el Espíritu de Dios, que te saca del divague mental, te da esa fortaleza, sentís que salís libre. No sentís que salís acusado, sino libre, libre. Entonces así tiene que ser, hermano, cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento vas a sentir que salís libre. ¿Por qué? Porque tomás la cruz. Hay arrepentimiento, pides perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ahí salgo libre, transforma mi vida y vas a decir, ahora tengo entendimiento. Ahora mis ojos te ven, como dice Job. Y dice así la palabra. Y habiendo sido perfeccionado, en el 5:9 de Hebreos, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos, habiendo sido perfeccionado, habiendo llevado a cabo a la meta el plan de Dios, habiendo tomado la cruz, eso está diciendo, habiendo hecho o obedecido a su Padre en tomar la cruz. Vemos que Jesucristo dice, para esto mismo nací, para esto mismo he nacido, para morir, para tomar la cruz, para obedecer el plan de Dios. Y así también, hermano, nosotros tenemos un nuevo nacimiento y hemos nacido ¿para qué? Para buenas obras, dice la palabra, para pedir perdón, ¿no? Transforma nuestra vida, llevamos a cabo el plan de Dios y eso es lo que le agrada al Señor. Llevamos a cabo el plan de Dios matando nuestro pecado, confesando lo que somos, lo que sentimos, hermano, para ser libre de esa opresión, de esa carga, de ese espíritu de engaño, de ese espíritu de justicia propia, peleas, divisiones, contiendas que hay en uno. Y ahí uno le tiene que declarar lo que siente, porque eso lo aparta de Dios, lo aparta del conocimiento, lo aparta de la sabiduría. Y como dice acá la palabra de Dios, en Juan 4:14 dice así, pero el que bebe del agua, Juan 4:14 Evangelio, pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en manantial de que brotará vida eterna. Esa es la versión que tengo, que salte para vida eterna. Entonces, vemos cuál agua nos quiere dar. El agua de Cristo, el agua de la abundancia. Entonces, el agua que yo le daré se va a transformar en manantial, dice. Entonces, esto se va a multiplicar. Él tal vez nos da un vaso de agua, un poquito, pero esto se multiplica a través de la humillación. Va creciendo ese manantial que brote o salte para vida eterna. Entonces, ¿qué va a brotar de nosotros? Cuando hay abundante agua, hermano, cuando hay abundante sacrificio, brota el agua, brota el agua. Eso lo lleva en Ezequiel 47, creo que está. También del portal, la puerta del sur dice, bajo su umbral brotaba agua, corría agua. Entonces así también, hermano, nuestra vida en el sacrificio brota abundante agua para vida eterna, o sea, liberación, el gozo, la paz, la alegría. Entonces ahí va a salir el hablar de la victoria, de la palabra sazonada con sal. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de nuestra liberación, vamos a hablar de nuestros testimonios, porque es lo que sentimos. En cambio, si no tenés victoria, no sos libre del pecado, ¿qué vas a hablar? Rey de amargura, vas a hablar derrota, vas a hablar opresión, vas a hablar desacuerdo. ¿Por qué? Porque no está brotando, hermano, la esencia de Dios. No está brotando esa comunión con Dios. No está brotando la nueva esencia del Espíritu de Dios, que siempre decimos y no lo cansamos de repetir: gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad. Entonces vamos a ser nueva criatura a partir, hermano, de tomar la cruz. Ese arrepentimiento lo tienen que llevar a cabo, ese plan de Dios. Siempre oración con arrepentimiento, y va matando la vieja esencia, va tomando la cruz, va destruyendo el pecado hasta que haga la obra completa. El que comenzó la obra también la terminará, dice. Entonces quiere destruir tu pecado. Comienza con un quebrantamiento, con una palabra, con una pequeña oración, una liberación que sentiste momentáneamente. Pero eso se tiene que destruir. Esa vieja esencia tenés que tener autoridad
sobre ese pecado, hermano, para decir, estoy venciendo, o he vencido el pecado, aunque está ahí, pero vos tenés autoridad. Y como dice acá la palabra, Tito 2.7, padecer por aflicciones, hermano, convenía a Dios. Y le conviene a Dios que nosotros también tomemos la cruz, porque nosotros también somos mensajeros de la palabra del Señor. Y cuando estamos libres vamos a hablar ¿qué? Vamos a hablar de su palabra, vamos a hablar de liberación, vamos a hablar de salvación. Entonces esto va a ser libre a otras almas. Entonces por aflicciones a nosotros nos perfecciona, nos hace pasar el desierto. Y como dice acá la palabra, Tito 2.7, muéstrate en todo como ejemplo. Como ejemplo, esta palabra quiero destacar, muéstrate en todo como ejemplo. Tú, le dice a Tito, muéstrate en todo como ejemplo. Entonces, ejemplo de buenas obras, como después lo leemos, ¿no? Pero, a ver, yo entendí acá, hermano, que primero nos prepara a nosotros. O sea, primero te prepara a vos para conocer el desierto, como fue el caso de Moisés. A Moisés lo sacó de su comodidad, de sus riquezas, lo sacó de su gloria, lo llevó al desierto. Cuando conoció el desierto, pudo ser líder, pudo guiar a otros que estaban en el desierto. Y yo digo, muchas veces nos hace tomar de la esponja de vinagre, desiertos que no queremos pasar. Nos hace padecer el Señor. Y por eso muchas veces cualquiera de ustedes razona. Pero yo estaba mejor en el mundo. No me pasaban estas cosas en el mundo. Y empiezan a manifestarse muchas cosas. Y digo, uno que padece va a entender a otro que está padeciendo el mismo pecado. La misma aflicción, el mismo sufrimiento. Por eso lo lleva a Moisés a padecer el desierto. Para que lo conozca, para que lo palpe, pero sobre todo para que pueda guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Vemos que la única forma, hermano, es padecer. Una persona que no padece, hermano, no puede tener compasión de otros. Por ejemplo, siempre se dice que normalmente, ¿no? Había escuchado siempre de mis tíos, no trabaja porque no quiere. En este país hay mucho trabajo, son todos vagos. Pero cuando se manifiesta ese espíritu de miseria, no te salen los trabajos. Y uno que va pasando, va padeciendo la necesidad, la falta de trabajo, va a comprender a otro. Como digo, uno no va a saber el dolor de un ser querido, hermano, si no ha padecido. Pero cuando padeció la pérdida de un ser querido, va a poder consolar a otro con la misma consolación con que fuiste consolado por el Señor. ¿Por qué? Porque padeció. Entonces, en esos desiertos nos hace pasar, y cada uno tiene distintos desiertos. Hay uno que tiene desierto de miseria, y el que no pasó miseria no va a comprender jamás. No puede consolar en esa área, aunque lo va a dar por palabra. Pero tal vez puede consolar en otra área, porque padece otra área. Entonces tenemos distintas aflicciones. Uno en miserias, otro en destrucción de hogar, otro en enfermedad. A ver, ¿cuántas veces nos quejamos de la sierva Noemí? Un tiempo está enfermo, se hace nomás, siempre repite, siempre está dando lástima, siempre. Eso es lo que se decía, porque uno no lo padece, uno no lo pasa. Entonces va a razonar de su perspectiva, de su conocimiento. Entonces no padeció y no puede comprender, no puede consolar. Entonces vemos que el Señor nos quiere preparar para el desierto y ser de ejemplo en todo, para poder guiar en ese camino. El ejemplo es el que guía, y debemos ser ejemplo en todo. Entonces, recién ahí vamos a poder guiar, hermano, cuando padecemos, porque vamos a comprender el dolor ajeno, a ver, y lo vamos a guiar hasta esa liberación. Y vemos que por la palabra mismo, Moisés era un ejemplo del Cristo en esta tierra, el que padeció. Y Josué es una figura del Cristo en victoria, Cristo resucitado. Así tiene que ser nuestra vida. Primeramente ejemplo de padecimiento, pero después ejemplo de ¿qué? De victoria. Entonces, no es solamente para padecer, sino para tener la victoria. Entonces, pido perdón
padezco, pido perdón y después me va a llevar, perdón, a la resurrección. Eso es lo que quiere el Señor. Ejemplo de sufrimiento. Y como dice acá, vuelvo a repetir, convenía hacer perfecto a Cristo por medio de las aflicciones. Él tenía que encabezar a los demás. Él tenía que guiar a los demás. Tenía que mostrar el plan de salvación en la cruz. Y así también nosotros mostramos el plan de salvación a través de nuestro ejemplo. Pedimos perdón en nuestra oración. Hay una transformación, hay una liberación. Entonces somos el ejemplo perfecto, la guía para poder ser referente, guía, jefe, instructor de otros. Y dice acá la palabra, Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. ¿Amén? Hebreos 6:12 dice esto: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe heredan promesas. Por la fe y la paciencia. Por la fe. ¿Confianza en qué? En la palabra de Cristo. Y la paciencia, o sea, la espera. Ellos venían esperando al Cristo. Por eso dice, la paciencia. Paciencia quiere decir espera o larga espera. Heredan promesas. Entonces, ¿qué heredaron ellos? Salvación, liberación. Vino el libertador en su tiempo, nacido de mujer, dice en el tiempo de la ley, y Dios ofreció la salvación a todos los hombres. Entonces, vemos que Él tomó la cruz y derramó la salvación. Y así también, hermano, como dice, imitadores. Entonces, en eso yo tengo que ser imitador. Estar esperando la salvación de parte de Cristo. Cristo me liberta a través de mi arrepentimiento. Y tengo que tener paciencia, tengo que esperar que su promesa se cumpla, tengo que pedir perdón, tengo que confesar mi pecado. Y eso es lo que yo nombraba hoy en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, ¿en qué le imita? En tomar la cruz. En tomar la cruz. Esa es la imitación de Pablo, imitador. Nosotros pedimos perdón y estamos siendo imitador de Cristo. El que quiera ser mi discípulo, dice, el que me quiera seguir, el que me quiera imitar, tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Entonces, confiese el pecado. Pida un corazón arrepentido. ¿Para qué? Para poder matar esa vieja esencia. Todo lo que te hace sufrir, no puedes estar viniendo cada culto atormentado, presionado, cargado. Venís cada culto simplemente a escuchar, pero te vas como viniste. Atado, presionado, cargado, en desacuerdo. Muchas veces hasta con enojo se van del culto. Porque hay un desacuerdo por no haber arrepentimiento, por no trabajar el pecado durante la semana. Entonces ya vienen cargados, tienen una liberación mágica, no va a suceder. Tienen que pedir perdón, tienen que confesar, trabajar durante la semana para que ese corazón esté dispuesto. Para que esas semillas que caen, hermano, caigan en buena tierra y dé fruto. Ese fruto del arrepentimiento. Entonces eso es lo que quiere ver el Señor. Busco frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, digno de arrepentimiento. Entonces, el fruto se manifiesta. ¿Por qué? Por el arrepentimiento de pecado. Yo le pido perdón, vos le pedís perdón y vas a salir libre. Te va a abrir la mente, esa mente opresionada, tal, que te impiden tener entendimiento, profundidad, que te impide el tiempo con el Señor, la lectura, la oración, con arrepentimiento. Entonces sigue el dolor de cabeza, sigue la opresión, por más que ore 4, 5, 6, 7, 8 horas, porque eso es lo que se planteó el fin de semana. Se oraba mucho, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no salen libres? Porque yo doy fe que algunos oran bastante, pero ¿por qué no son libres? ¿Por qué no entienden la palabra? ¿Por qué no cumplen el ministerio? Porque no hay arrepentimiento en su oración. Simplemente eso. Entonces, la palabra tiene que ser oída. Y cuando dice con fe, si yo estoy oyendo con fe, ¿qué tengo que hacer? Obedecer, ponerla en práctica. Esa es la fe, ahí se ve la fe. Cuando la pongo en práctica, no simplemente escucho y después se me manifiestan todos los pecados. Y sí, estoy tirado acá, no puedo más, la verdad que tengo ganas de abandonar. Una semana estoy, una semana vengo, después falta un mes. Eso no es fe. Y después, quiero la liberación. Quiero la liberación, quiero que se manifieste, y se manifiesta la lengua, lo que fuere. Pero es una oportunidad, como decía el domingo. Es una oportunidad porque se manifiesta la liberación, se manifiesta todo el poder acá,
pero ¿qué pasa? Después, ¿cómo vivís el resto de vida? El resto del día. ¿Cómo vivís el resto de la semana? La opresión, cómo vivís nervioso, nerviosa, alterada, peleando, discutiendo, no teniendo descanso en tu alma. Opresionado, sentís que no avanzás, opresionado, cargado del pecado. Despojado de todo peso del pecado, dice la palabra. Despojado. Entonces, el despojo viene por la humillación, por el corazón arrepentido. Señor, dame. Porque esto no es de nosotros tener arrepentimiento. Es nuestra naturaleza simplemente confesarla, lo que yo tengo, Señor. Y que me pueda despojar, Señor, que pueda tener ese corazón arrepentido. Quebrantame el alma para que haya arrepentimiento. Porque si no, no vamos a ningún lado, no avanzamos, no llevamos a cabo la obra mediante la aflicción. Y pasamos sin la aflicción, pero no llegamos a la victoria. Padecemos las aflicciones como Cristo, pero no llegamos a la victoria. No llevamos a cabo el plan de Dios completo para que nos pone el Señor. Dice así la palabra, Filipenses 3:17, Filipenses 3:17, 18, 19, 20. Dice así la palabra: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según tener el ejemplo en nosotros. Pablo se presenta y le dice a los filipenses: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. El ejemplo que tiene nosotros, el ejemplo de Cristo, el ejemplo del arrepentimiento, el ejemplo de crucificar la vieja creación, de pedirle perdón de todos los pecados que se nos presentan en cada culto por la palabra, que se manifiesta en nuestra mente, hermano, porque muchas veces nos falta describir el pecado, pero tu tormento, y que lo sabes, o el pecado que estás apañando, es lo que te trae nerviosismo, lo que te trae angustia, lo que te trae atraso de tu bendición, la liberación, y como dice acá la palabra, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y ahí otra vez nos ponemos en contexto. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz? Son los mismos judíos, o sea, los mismos judaizantes o fariseos. Enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque rechazan el sacrificio de Cristo. No creen que Cristo, el que murió en la cruz, es el Mesías, es el libertador. Entonces son enemigos, son anticristo, rechazan al Salvador. Entonces son enemigos de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo murió para libertarnos. Se crucificó ¿para qué? Para darnos salvación. Y al no confesar, hermanos, su necesidad, su pecado, al no confesar que ese era el Cristo y que necesitan de ese libertador, al querer ser justo, al querer ir por la ley, al rechazar su sacrificio en el que tenemos perdón de pecados porque vemos nuestra incapacidad, entonces ¿qué pasa? Ahí somos enemigos. Ahí uno es enemigo cuando rechaza ese sacrificio, rechaza, no cree, entonces empieza a actuar en su manera propia. Entonces, ponen su fe, como dice, eso apunten en Hebreos 6:1, en los rudimentos. Ahí hablan los rudimentos. Por la ley, las primeras enseñanzas en cuanto a figura, eso está hablando de rudimento. Entonces, dice de bautismo, de lavamiento de manos, de la resurrección de muertos y acerca del juicio eterno. Pero ellos lo enseñaban en cuanto a la ley. Entonces, vemos que tenían un rudimento, una forma de enseñanza en figura y no lo comprendían. Entonces, en la misma forma estamos nosotros, hermanos, que no comprendemos la cruz en su profundidad cuando hay ese apañamiento de pecado, esa enemistad contra la cruz. Entonces, no queremos crucificar en nuestra mente, hermano, la carnalidad, el pecado. Entonces, como los judíos vivían una vida de apariencia, porque les convenía vivir una vida de apariencia donde los malos pensamientos no son crucificados. Entonces, no manifestás tu desacuerdo, pero tu desacuerdo está acá en la mente. Acá tal vez no discutís, pero tu obrar, tu manera de conducirte, está diciendo sos enemigo. Cuando no pones por obra el plan de Dios. Por ejemplo, cuando estás mezclando un pecado de odio, de rencor, por más que no lo digas, está el desacuerdo,
y no estás crucificando en tu pensamiento. Cuando por el fruto de nuestro pensamiento recibimos nuestra paga. Vemos que lo dice en Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová. Él conoce nuestro pensamiento. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Que la palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta el partir del alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los intentos, lo que está guardado, lo que está oculto de los hombres. En nuestro proceder también, hermano. Decimos, no, yo me estoy humillando, pero cuando le tenemos que dar tiempo al Señor no lo damos. ¿Por qué? Porque somos amantes de lo material. Esa es nuestra debilidad, amantes de la riqueza. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, es lindo justificar en el trabajo, porque ¿quién te va a acusar? Naturalmente hablar. Si vos te vas a un juicio con la gente del mundo, y viene y tu señora te dice, no, este no quiere trabajar, es un vago. ¿Y vos qué le vas a decir? ¿Le vas a decir acaso, estoy orando? ¿Estoy yendo a la iglesia? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? Queda vergonzoso para el mundo. No son justificaciones para el mundo. Por el contrario, queda bien justificado para el mundo. Pero mi esposo, mi esposa es malo. No quiere ir a la iglesia, en un juicio con gente del mundo. ¿Y por qué no quiere ir? No, porque todo el día trabaja. Y lo del mundo te va a decir, esto está loco. Está bien lo que está haciendo. ¿Te gusta comer del sueldo de tu marido? Sí. Entonces está bien que esté trabajando. ¿Cuál es el desacuerdo? ¿Por qué vas a decir? Vas a razonar. Entonces, estas son cuestiones espirituales que el Hijo de Dios entiende por cuanto entendemos la palabra. Entonces, tenemos que crucificar en cosas que estamos de desacuerdo. En desacuerdo. Señor, perdóname, Señor. Porque no discierno, no veo. Entonces, está en mi mente. Está en mi mente y en nuestro movimiento se ve todo, hermano. Nuestro proceder, porque nunca tengo tiempo para Dios. Siempre estoy haciendo algo, siempre justifico con algo, siempre decido de alguna manera alejarme de la voluntad de Dios. Entonces, vemos que son muchas cuestiones para discernir, muchas cuestiones. Y estamos hablando también, Karina, de las vacaciones, justamente cuando hablamos de las vacaciones. Yo no encuentro en ningún lado, perdón, esto lo voy a enseñar, es tema interpretativo, que las vacaciones sean pecado, pero sí, como son placeres del mundo, ya cuando uno va creciendo, le va pidiendo conforme a su medida, va a llegar un momento que le va a pedir. Por ejemplo, acá, ¿cómo se llama? Jonathan. ¿Qué le va a pedir a él? No le puede pedir porque está en su estatura, en su entendimiento. Entonces hay cosas que, por ejemplo, para ir a la plaza, no dice la palabra, te vas a la plaza con tus hijos y es pecado. No, conforme a la interpretación de tu crecimiento, vos ya vas a ir dejando cosas que ya no incumben a tu edificación espiritual y vas teniendo discernimiento. Y según tu discernimiento que te da el Señor, vas a ir creciendo y vas a buscando el reino de Dios solo. Vas a buscando la voluntad del Señor solo. Entonces por eso yo no me atrevo a decir, wow, vos te fuiste de vacaciones, yo no puedo ir, para mí es pecado, para vos no. No, porque es tema de crecimiento, tema de entendimiento, tema de comprensión, y el Señor primeramente los quiere pulir de otro pecado. Entonces hay algunos que los mandan a fútbol a los hijos y otros que no los mandan porque dicen que es pecado. Pero yo creo que más pecado es no poder venir a la palabra. Y vemos que es tema interpretativo, una criatura que le vas a pedir si está en su juego, está en su salsa. Entonces, conforme al crecimiento, conforme al discernimiento, ya vamos a ir hilando fino. Por eso tampoco quiero que se sientan intimidados cuando se nombra un pecado, porque también es mucho tema de acuerdo al discernimiento. Entonces son temas interpretativos que nos da el Señor, como hay algunas cosas que le dice, ándate de viaje, por ejemplo, y vos no te querés ir. Por ejemplo, a mí me pasó esto en particular. Mi hermana me dice, ¿por qué no te fuiste de vacaciones con tu esposa? ¿Por qué no te fuiste con ella? Yo le dije, no quería, no. Porque yo estaba pasando por el luto también, por el proceso. Yo no digo que no me gusta irme, pero sentía otra cosa. Sentía tampoco que lo quería dejar solo a mi papá. Y yo por eso no juzgo en ese sentido, porque son momentos
son formas de discernimiento. Entonces, vamos, de acuerdo a lo que nos va dando enseñanza el Señor, la edificación, la apertura de la palabra, vamos despojándonos solos. Entonces vamos dejando lo que antes era deleite para nosotros, ya no pasa a ser deleite, porque nuestro deleite está en el Señor. Entonces eso de acuerdo al crecimiento, de acuerdo al crecimiento de cada uno. Entonces hay mucho de interpretación que el Señor, para algunas cosas, se juzga como pecado y para otras no. Y yo no dije que, por ejemplo, no me fui de vacaciones que soy santo, porque no me fui de vacaciones, no, porque no quise ir, porque tal vez pasa por otra cosa, mi vida ahora no estaba de ánimo aparte, pero también a veces por el conocimiento mismo digo, no conviene. Depende del crecimiento de cada uno y a cada uno le va a pedir diferentes cosas. Hay algunos que no pueden ni siquiera ir a comprar, le pide el Señor y pérdida de tiempo, esto, vanidad, materialismo. Y otros están de compra todo el día y vienen y vos sentís que tiene fuerza para orar, ora, y está de bien con el Señor y bendecido y no le pide cuenta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su crecimiento está en su estado. Pero al tiempo lo va a ir pidiendo conforme que te diga el Señor, bueno, ya te enseñé, me parece que te estás haciendo el tonto, el desentendido, que no entendés, que tenés bloqueo y vos no querés pedir perdón, vos no querés crecer en la fe, estás poniendo barrera. Entonces ahí ya también te va a decir o te va a enseñar de otra manera. Entonces todo de acuerdo, hermano, al entendimiento. Y dice así la palabra, estoy en 3:18, ¿no? 3:18, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces esto me hace acordar el ejemplo, bueno, pasó con un primo mío, que vino su mamá, le dio la última oportunidad para ayudarla. La última oportunidad. Yo digo, quisiera tener esa madre, digo, en el sentido que te ofrecen en bandeja la ayuda, está en la miseria total. Y la madre le ofrece casa, le ofrece un buen trabajo. Tiene todo para salir cerca de la madre, todo, casa propia, todo, sus comodidades. Pero no quiso ir. Entonces entendí acá que su madre se fue un poco angustiada, pero ¿qué más podría hacer, como dice la palabra de mi pueblo? ¿Qué más podría hacer? La había despedregado, la había limpiado de los espinos, había puesto en medio de ella una torre, dice en Jeremías 5. Entonces muchas veces el Señor hace la obra con nosotros y sabe que nos espera dolor cuando nos alejamos de la presencia del Señor. Cuando hacemos a nuestra manera, nos ofrece el conocimiento de la palabra, el tiempo, los instrumentos, la oración, la comprensión de la cruz, herramienta poderosa para destruir el pecado. Pero si no hay arrepentimiento, no sirve. Entonces, como dice acá, en este ejemplo, más bien como lo dije, el Señor nos da la oportunidad, adereza mesa por la palabra, nos extiende la mesa, la comida espiritual, y después queda el arrepentimiento. Muchas veces tenemos ese rechazo a la bendición del Señor. Hace toda la obra completa, pero no queremos la manera del Señor. No queremos participar en las mesas del Señor. Rechazamos la mesa del Señor. Entonces nos vamos a la mesa de ¿qué? El domingo se tocó, la mesa de la idolatría. Ahí todo pecado se convierte en idolatría. Hablando de la idolatría propiamente de esos tiempos, pero para nosotros, poner en primer lugar ante que Dios se transforma en idolatría, cualquier tipo de pecado. Dice así la palabra en Colosenses 3:19, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, y ahí está la enemistad, en lo terrenal. ¿Qué estás pensando, hermano? ¿Qué estás pensando? ¿Qué toma tu pensamiento? Cosas materiales, ropa, como enseñó una hermana el fin de semana. En el caso mío, sí, son las cremas, son los cosméticos. Y bueno, cada uno tiene su pecado en particular, eso que le toma la mente. Está bien comprarlo, está bien tenerlo, pero el tema es que no toma control ni dominio de nuestra mente todo el tiempo. Todo el tiempo ese deseo carnal que toma nuestra mente. Y como dice,
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y eso que domina nuestro pensamiento es lo que delata, hermano, en nuestras acciones. ¿Dónde estamos parados? Si somos espirituales o somos carnales. Dice así la palabra, pero nosotros esperamos la ciudadanía que está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía en los cielos, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Entonces, por aflicciones nos transforma. Padecemos, se manifiesta el pecado, nos sujeta a vanidad, nos hace sufrir nuestro pecado. Nosotros nos arrepentimos, le pedimos, clamamos al Señor, le pedimos perdón. ¿Y qué pasa? Ahí se transforma el cuerpo de pecado, el cuerpo de humillación, en cuerpo espiritual. Y esto nos lleva a 1 Corintios 15:44, dice así la palabra. 1 Corintios 15:44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea, entendiendo. Se siembra cuerpo animal. Cuando dice se siembra, ¿qué está diciendo? Se crucifica el viejo hombre, se sepulta el viejo hombre, muere el viejo hombre, bajo la sepultura, dice, el viejo hombre, y se resucita el cuerpo espiritual, nace la nueva criatura. Pero para esto tiene que crucificar el viejo hombre, enterrarlo al viejo hombre, morir el viejo hombre. Es necesario que la semilla, dice, cuando cae al suelo, se pudra. Y si se pudre, si muere, como dice, va a llevar mucho fruto, mucha bendición. Y así también, hermano, cuando nosotros nos humillamos, muere esa vieja esencia y vamos a llevar bendiciones. No solamente para nosotros, sino para otros. Y dice acá la palabra, en Isaías 53, 11, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción. Nos hace padecer, llevémoslo a Hebreos. Por aflicciones nos perfecciona. Por aflicciones, entre aflicciones llegamos a cabo la meta del Señor o el plan del Señor. Se manifiesta la aflicción, nosotros pedimos perdón, completamos el plan de Dios. Y ese plan de Dios quiere decir resurrección. Muere la vieja esencia y la resurrección es nueva vida. Y dice así, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Justificará. O sea, por medio de la cruz. Cuando dice, por su conocimiento. ¿Qué está diciendo por su conocimiento? Llévenos unos versículos anteriores. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Aflicciones pasan, padece, conoce la manifestación del pecado, experimenta la manifestación del pecado. Por eso dice, por su conocimiento, por su padecimiento, por tomar la cruz, justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Justo por qué? Porque hace el plan de Dios. Justificará a muchos, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, en Hebreos. Entonces, por medio de la cruz, nos lleva a la resurrección. Convenía a Dios hacer esto para llevar muchos hijos a la gloria. O sea, por el sufrimiento resucitó venciendo a la muerte. Aflicción. Eso es lo que dice. La cual opera en el sufrir. Todo es cruz. Todo nos muestra el método de Cristo. La manera de Cristo, que es arrepentimiento para perdón de pecados. Muerte para resucitar. No hay otra manera.
Dice acá la palabra, Lucas 24, 26. Dice esto: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para entrar en su gloria? Queremos entrar en la gloria, pero mediante aflicciones. La gloria significa gozo, paz, alegría, vida resucitada, pero para esto necesita morir. Morir el viejo hombre, menguar el viejo hombre. Dice acá en Primera de Pedro 1:5, dice así la palabra: que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo. En el postrero tiempo, en el último tiempo. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Esto está hablando antes de la salvación. Es el contexto que está ubicando Pedro, que le está hablando a los judíos. En lo cual vosotros alegráis, os alegráis. Ellos se alegraban esperando esta manifestación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, por un poco de tiempo. Leve tribulación momentánea, llévenlo a eso. Pero ellos esperaban e iban a padecer en ese tiempo del nacimiento de Cristo. Fueron perseguidos ya por causa de ser seguidores de Cristo. Los echaban de la sinagoga. Entonces está hablando de una persecución, aunque por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Y te probaba ahí. ¿Estaba con los judíos o estaba siguiendo a Cristo? Y muchos, porque amaban la gloria de Dios más que la gloria de los hombres más que a Dios, dice que no lo confesaban, porque tenían temor de que los expulsen de la sinagoga. Entonces había esa condición, hermano. Pero en esto hay que padecer, como dice acá la palabra, para que sometida vuestra fe, a esto es lo que estaba llegando, mucho más preciosa que el oro, aunque probada por fuego, que significa dolor, sea hallada en alabanza para gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la manifestación de la salvación viene después de la crucifixión, pero hubo padecimiento. Y así en nuestro estado, que ya estamos en este tiempo, vemos que padecemos, pero queremos ver la gloria de Dios, queremos ver la transformación, pero para eso tiene que haber crucifixión, para eso tiene que haber arrepentimiento del pecado, no defender tus maneras, sino confesar con arrepentimiento, confesar el pecado. Señor, que me pueda arrepentir hasta el polvo y ceniza, como dice la expresión, totalmente arrepentido, que me pueda dar convicción para ser transformada mi vida y pueda descansar mi alma. Finalmente dice en Juan 19:30. Juan 19:30, hay muchas cositas que estamos aprendiendo de a poquito. Vemos las expresiones, cómo va abriendo el entendimiento, dando una luz. Y esto es progresivo. Esto es de toda la vida. Pero si hay arrepentimiento, el Señor nos va a iluminar. Si buscamos la sabiduría, el Señor nos va a enseñar. Porque el que pide sabiduría, dice, está pidiendo algo bueno. Pídala, que el Señor va a dar abundantemente y sin reproche. Pero ¿a quién le va a dar? Al que tiene corazón arrepentido, es el único que va a pedir sabiduría. Nadie va a poder pedir sabiduría, conocimiento, si no tiene interés en las cuestiones del Señor. Dice acá la palabra, Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vemos, consumado es. Entonces Él llevó a cabo, como decía, por los padecimientos aprendió obediencia. Por los padecimientos el Señor le entregó esa victoria. 11:1 de Hebreos, lo leo otra vez para terminar esto. No, 2:10 decía, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones. Entonces, mediante la aflicción lleva a cabo el plan de Dios, las persecuciones,
vemos que hay distintas trabas, distintos impedimentos que nos pone Satanás, como dice Pablo en esa expresión. Satanás me estorbó. También lo dice el Señor a Pedro, Satanás ha pedido para zarandear. Te zarandea. ¿Para qué? Para no tomar la cruz. Para no llevar a cabo el plan de Dios, para que no sea libre, para que no predique la palabra, para que no se vea la manifestación de Dios en tu vida, la liberación, el descanso, la victoria, la transformación. Entonces estás siempre en el mismo lugar, ni para adelante ni para atrás, sino en el mismo lugar. Y dice acá la palabra, cuando hubo tomado vinagre, esa es la aflicción, dijo, consumado es. Ya está todo listo. Inclinó la cabeza, entregó su espíritu. Y esto quiere decir que después de tomar la cruz, solo queda esperar la muerte, que muera ese viejo pecado, que vos vas declarando, vas confesando, y ese pecado tiene que morir, y luego la resurrección, nuevo hombre, el gozo, la paz, la alegría. Eso es lo que quiere, ese es el plan de Dios, que nos va a hablar de distintas maneras, pero siempre a partir de la cruz. No hay nada nuevo, hermano, no hay un método nuevo, sino que solamente por el arrepentimiento y tomando la cruz, llevando a cabo el plan de Dios. Y a cabo el plan de Dios quiere decir, aprendo su palabra, oigo su palabra, obedezco su palabra, sé su plan. ¿Por qué? Porque soy su palabra. Entonces la pongo en práctica. ¿Por qué? Porque obedezco, porque tengo fe. Me juzgo en la incredulidad, sí, porque no la quiero llevar a cabo muchas veces. Entonces, esas son las aflicciones. El viejo hombre no quiere. El nuevo hombre sí. El nuevo hombre se deleita en el plan de Dios. Y el viejo hombre lucha. Ve otra ley en mi miembro que se revela contra la ley en mi mente. Uno quiere hacer el bien, desea, pero después viene la corrección, viene la manifestación, se justifica en su pecado y se revela el viejo hombre. Eso es lo que impide. Pero uno tiene que entregar el espíritu, como dice acá. Tiene que entregar toda su vida. Tiene que entregar, que haga Dios lo que quiera. Entonces ahí es cuando hay una muerte y luego una resurrección. Nueva criatura somos. Gozo, paz, alegría y ese descanso. Eso es lo que quiere, hermano. Y en eso tenemos que analizar. ¿Qué camino estamos tomando? ¿Qué actitudes tenemos? Aunque no contendemos, aunque nos alineamos muchas veces con una persona, con decir, sí, tenés razón. Pero después, en mi movimiento diario, estoy totalmente alejado de las aflicciones. No quiero padecer por causa de Cristo. No quiero dejar lo que me llena, lo que me completa, con lo que me siento feliz ahora, ¿no? Pero la paga del pecado es muerte. Muchas veces somos llevados como buey engañado, dice, al degolladero. Como el necio a sus prisiones, que no sabe que es para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, dice, y no sabe que es contra su propia vida. Y vuela y quiere hacer en su capricho, pero al final recibe la muerte. Entonces, esto nos quiere evitar, hermanos, el Señor. Y la única forma de tener la victoria es que nos haga pasar por las aflicciones, se manifiesta el pecado, pero ahí nos da la victoria para dar o llevar a cabo el plan de Dios. Ese plan de Dios que quiere decir acá, como lo dice en esta expresión, consumado es. Ya está todo listo. El Señor me pidió arrepentimiento, me estoy arrepintiendo, entrega tu espíritu, pasa por el proceso del alfarero y transforma conforme Él lo quiera. Amén.